Bueno, después de esta descripción de Sodoma y Gomorra, que es igualita a nuestra sociedad, pensemos qué sucede cuando la sal no cumple su función. Dice segunda de Pedro, vamos a leer segunda de Pedro 2, del 7 al 8. Volvámoslo a leer, volvamos a recordar este pasaje que ya leímos para poder comprender esto de lo que estamos hablando hoy. Segunda de Pedro 2, del 7 al 8. Quisiera recordarles lo que dice. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. Dios tiene el deseo de rescatar y el método de Él somos nosotros. Les decía, Lot sufría mucho en Sodoma. Dice la Biblia que su alma estaba afligida de ver tanta maldad. Y seguramente es como muchos de nosotros que a veces vemos todas estas atrocidades y actos vergonzosos y nos compungimos, nos quejamos. Pero ¿cuántos de nosotros pasamos como Abraham a la acción? Bueno, Lot terminó perdiendo su familia, terminó perdiéndolo todo, porque él se dedicó a ser un espectador de la maldad de otros. Le dolía, se compungía, pero él no se levantó a ser la sal del mundo, a preservar la sociedad que le rodeaba en aquel entonces. Dice la Biblia, nosotros somos los llamados a llevar la respuesta. Dios nos ha escogido para eso. Miremos también algunos pasajes que nos hablan de esto y empecemos por Mateo 5:13. La palabra de Dios nos dice en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. La pregunta es, ¿usted ha perdido su sabor? La pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Bueno, el deseo de Dios es que usted no pierda su sabor, que usted sea esa sal que está dispuesta y que ha sido llamada para transformar. La estrategia del Señor somos nosotros, no es otra cosa, somos nosotros. Nos dice Juan 15:16, recordemos en la palabra de Dios, el pasaje de Juan en el capítulo 15, en el versículo 16, nos dice la palabra de Dios, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. El mandato de Dios es amarnos. El mandato de Dios es que nosotros entendamos que Él nos escogió. Puede que usted diga, yo tengo la capacidad de transformar mi entorno, puede que usted no lo crea. Pero, como nos decía también nuestro fundador, crea en Dios, que creyó en usted. Y que Él no llama a los perfectos, pero se perfeccionan los llamados. Y usted es un llamado de Dios a transformar su entorno. Dice la palabra de Dios que Él nos dio ejemplo. En Juan, ahí mismo, páginas antes, en el capítulo 13, en el versículo 15, 16 y 17, dice lo siguiente. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, nos está hablando Jesucristo. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. El Señor nos dijo, yo les di ejemplo, hagan lo mismo que yo hice, que fue entregar mi vida para que otros fueran salvados. La Biblia nos dice que Él nos llama a dar testimonio. Juan 15:27 nos dice lo siguiente,
Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio, porque usted ha estado con Él, porque usted ha conocido lo que Él puede hacer en su vida. Es nuestra tarea dar testimonio. Eso no lo pueden hacer los que no lo conocen, somos nosotros los que lo conocemos. Dicen Hechos 1:8, a mí me encanta Hechos 1 porque los discípulos vienen y le preguntan, Señor, ¿restaurarás esto? Y el Señor le dice, en medio pues de la gran crisis que estaban viviendo en aquel entonces, después de la resurrección, y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber eso, más bien preocúpense, dice Hechos 1:8, porque yo les he dado poder para ir y transformar las naciones. Eso es lo que nos tiene que preocupar a usted y a mí, no si esto va a cambiar o cuándo va a cambiar, sino que se nos ha dado un poder llamado el Espíritu Santo para nosotros ir y transformar nuestro entorno, para dar testimonio. Miremos lo que nos dice Juan 17, o mejor Juan 20:21. Dice la palabra de Dios en Juan 20:21 lo siguiente. A ver, dice, una vez más le dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Nosotros hemos sido enviados a nuestras familias, enviados a nuestros lugares de trabajo, enviados a nuestra iglesia, enviados a nuestro barrio, a transformar el mundo. Meditemos cómo lo estamos haciendo, cómo lo podamos hacer estratégicamente. Dice la Biblia que Él nos invita a engrandecer el legado. En Juan 21 hay un pasaje muy lindo que dice así, del versículo 15 al versículo 18. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, a Simón, aquel que lo negó, aquel que cometió ese pecado terrible de negar a Jesús 3 veces, habiendo estado con Él, habiendo compartido con Él, habiendo sido de su círculo más íntimo. Así como usted y yo, de pronto hemos hecho cosas o hemos dicho cosas que no se esperaba de nosotros, por la crianza que tuvimos, por la vida que tuvimos, por la educación que recibimos, y hemos cometido grandes errores. Pero adivine qué, así como el Señor perdonó y creyó en Pedro, así también en nosotros, y nos ha llamado al igual que Pedro. Y le dijo, Simón, hijo de Juan, ponga ahí su nombre, voy a poner el mío como ejercicio, ponga el suyo. Viviana, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Sí, Señor. Contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Viviana, ¿me amas? Ponga su nombre, es lo que le preguntaba a Simón, hijo de Juan. Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta mis ovejas. El lenguaje de amor del Señor, además de la alabanza, además de tener hambre y sed de Él, de estudiar su palabra, de orar, de buscarlo, es el servir a otros, es apacentar las ovejas de Dios. Usted y yo estamos llamados a ser discípulos en nuestra familia, discípulos en medio de nuestra comunidad, apacentar. Miremos lo que significa esa figura de apacentar, el buen pastor que cuida, que alimenta, no con nuestro alimento, sino con la palabra de Dios, que es el alimento, que le enseña a las personas a vivir como Cristo nos ha enseñado a vivir a nosotros. Familia, Dios no nos ha llamado a una vida contemplativa, no nos ha llamado a una vida de queja, de que veamos esta descripción de Sodoma y Gomorra, que es igualita a la sociedad en la que vivimos hoy, y simplemente digamos, qué terrible. No, Dios nos ha llamado a una vida de acción. Dios nos ha llamado
a ser de testimonio, a apacentar, a cuidar, a proteger, a salvar. Yo quisiera terminar con lo que nos dice Hechos 17:6, un pasaje que a mí me encanta. Hechos, capítulo 17, versículo 16. Dice lo siguiente: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente. Hechos 17, Hechos 17:6, me equivoqué. Hechos 17:6 dice lo siguiente: como no los encontraron allí en su lugar, sacaron arrastrando a Jason y a alguno de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. En otras versiones dicen: aquí llegaron estos que trastornan el mundo. Qué rico que eso se diga de nosotros, que estamos perturbando, que estamos trastornando, que estamos generando una crisis, pero para bien, para educar en la verdad de Jesucristo, para sacar de la oscuridad a una sociedad y llevarla a la luz de Cristo. Eso va a generar caos, eso va a generar crisis y lo va a incomodar a usted, y de pronto le va a generar también malos momentos y persecución. Pero usted y yo no fuimos llamados a una vida pasiva, fuimos a ser llamados a aquellos que trastornan la sociedad en la que vivimos. Familia, Dios los bendiga y les animo a que meditemos en este tema y que oremos, oren en sus casas y pídanle al Señor que les muestre cómo hacer discípulos, cómo trastornar su familia, cómo transformar la sociedad que les rodea. Dios les bendiga.